Les voy a proponer un juego. Un juego que consiste en que ustedes busquen, si los encuentran, libros que respondan a este título. ¿Qué es la literatura? Hay muchos libros que responden a este título. Uno de ellos muy famoso recientemente en décadas, el de Jean-Paul Sartre. ¿Qué es la literatura? Hay otros que son incluso perífrasis. ¿Qué es literatura? Pero ustedes busquen a ver si encuentran en la bibliografía de toda la historia, ya no les digo simplemente de los últimos 50 años o de los 100 años, libros que respondan a este título. ¿Qué es la literatura o qué es literatura? Hay muchos también en inglés, sobre todo en inglés, que no deja de ser irónico que se ocupen de la literatura quienes consideran que ni siquiera se puede estudiar científicamente algo así. Pero busquen libros de este tipo, busquen libros que se titulan ¿Qué es la literatura? Y sobre todo, vamos a ver si son ustedes capaces de encontrar 5 definiciones sobre la literatura. 5 definiciones que determinados autores, determinadas autoras, de tales o cuales épocas, de tales o cuales países, utilicen para definir qué es la literatura. Y ustedes comprobarán que cuando alguien trata de definir qué es la literatura, no nos informa de lo que sabe sobre la literatura, sino que nos informa sobre todo de aquello que ignora en relación con la literatura. ¿Y por qué? Pues porque la literatura con frecuencia no nos descubre verdades, sino que nos retrata. La literatura es un test de la inteligencia humana. Entonces, cuando ustedes le preguntan a alguien que les defina lo que es la literatura, lo primero que ese alguien les va a responder es que la literatura no se puede definir. Evidentemente, la literatura se puede definir del mismo modo que se define una molécula de oxígeno o del mismo modo que se diagnostica un cáncer de páncreas, del mismo modo que se define un número primo o del mismo modo que se puede definir un proboscidio. Lo que ocurre es que hay determinadas personas que no saben definir lo que es la literatura porque simplemente la literatura les resulta tan insospechada como una miodesopsia, por ejemplo. De tal manera que, claro, no se puede definir aquello respecto a lo cual no se dispone de conocimientos suficientes porque no se ha leído o porque no se ha recibido la debida formación. Pero busquen ustedes qué definición de literatura da un autor como Harold Bloom, como Terry Eagleton, como Jean-Paul Sartre o como George Steiner y comprueben hasta qué punto la definición de literatura que aquí se da en qué es la literatura permite explicar a las demás definiciones de manera competente. Incluso el propio Octavio Paz, cuando hablaba de literatura, decía una serie de cuestiones que francamente eran sorprendentes. Comparen ustedes estas definiciones de literatura a ver a dónde llegan.